¿Por qué la Inquisición española fue tan temida? Torturas, ejecuciones y control religioso en España. La historia de la humanidad está llena de momentos de luz, pero también de sombras tan densas que parecen no tener fin. Una de esas sombras, que aún hoy causa escalofríos al pronunciar su nombre, es la Inquisición española. Se trató de una institución que se presentó como guardiana de la fe, pero que rápidamente se convirtió en un símbolo de terror, control absoluto y sufrimiento. La pregunta es inevitable: ¿por qué fue tan temida? Para comprenderlo debemos retroceder al siglo XV, un tiempo en que España estaba en plena transformación. La Reconquista había terminado. Los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, habían unificado gran parte de la península y el cristianismo se erigía como la columna vertebral del nuevo Estado. Pero había un problema. ¿Qué hacer con los miles de judíos y musulmanes que habían convivido en la península durante siglos? La respuesta llegó con la creación de un tribunal especial, aprobado por el Papa Sixto IV en 1478, cuyo objetivo declarado era proteger la pureza de la fe católica. Sin embargo, pronto ese tribunal sería mucho más que una institución religiosa. Sería un aparato de control político, social y cultural sin precedentes. El nacimiento del miedo. La Inquisición se convirtió en una maquinaria de vigilancia y delación. Cualquier persona podía acusar a otra de herejía, blasfemia o prácticas consideradas judaizantes o mahometanas. No había necesidad de pruebas sólidas. Bastaba una sospecha, un rumor o incluso la venganza personal para poner a alguien en manos de los inquisidores. Y cuando eso sucedía, la vida de la persona cambiaba para siempre. El proceso inquisitorial era temido porque era secreto. El acusado no conocía la identidad de sus denunciantes, no podía defenderse con claridad y estaba sujeto a interrogatorios interminables. La oscuridad del procedimiento era ya una forma de tortura psicológica, la tortura física. Pero el terror de la Inquisición no residía solo en sus juicios secretos. Su fuerza estaba en los métodos que utilizaba para obtener confesiones. La tortura se convirtió en el instrumento favorito para arrancar la verdad. Entre los métodos más utilizados estaba la garrucha, en la que la víctima era atada de manos a la espalda y suspendida en el aire, para luego ser dejada caer bruscamente dislocando los hombros. Otro era el potro, un banco en el que los brazos y piernas del acusado eran estirados hasta desgarrar músculos y articulaciones, y quizá el más cruel de todos, el tormento del agua, donde litros y litros de agua eran vertidos en la garganta de la víctima, simulando una asfixia lenta y agónica. Lo más perturbador de todo era que estos tormentos se realizaban en nombre de la salvación del alma. La tortura se justificaba como un medio necesario para llevar al hereje al arrepentimiento. Los autos de fe. El miedo a la Inquisición no terminaba en las mazmorras. El clímax de su poder se expresaba en los famosos autos de fe, ceremonias públicas donde los acusados eran exhibidos ante multitudes, vestidos con el San Benito, una túnica marcada con símbolos de infamia. Eran humillados antes de escuchar sus sentencias. Algunos eran obligados a realizar penitencias públicas, pero otros recibían condenas mucho más severas: la prisión perpetua o la muerte en la hoguera. Las ejecuciones, lejos de realizarse en secreto, eran espectáculos cuidadosamente organizados para infundir temor en toda la sociedad. Las llamas que devoraban a los condenados iluminaban no solo las plazas,
sino también la memoria colectiva de un pueblo que aprendió que desafiar a la Inquisición era desafiar al propio Estado y a Dios. El control religioso y cultural. La Inquisición no se limitó a perseguir a judíos o musulmanes convertidos. Su alcance se extendió a todos los rincones de España. Controló libros, pensamientos y hasta conversaciones. La censura se convirtió en una herramienta habitual. Obras literarias, científicas y filosóficas eran prohibidas o editadas para adaptarlas al dogma oficial. Incluso personajes ilustres como Miguel de Cervantes o Fray Luis de León vivieron bajo la sombra de la Inquisición. Fray Luis, por ejemplo, fue encarcelado durante años por atreverse a traducir al castellano partes de la Biblia. La Inquisición no solo controlaba cuerpos, sino también mentes. Generó una cultura del silencio, donde la libre expresión se convirtió en un lujo peligroso. El miedo como herramienta de poder. Entonces, ¿por qué fue tan temida? Porque el miedo era su esencia. Nadie estaba a salvo. Nobles, campesinos, comerciantes, religiosos, cualquiera podía ser acusado. El simple hecho de poseer costumbres diferentes, hablar en otro idioma, leer un libro prohibido o guardar silencio en misa, podía ser interpretado como señal de herejía. El miedo no estaba solo en las torturas, sino en la sospecha constante. Vecinos espiaban a vecinos, familias desconfiaban entre sí, y el rumor podía convertirse en sentencia. Era una sociedad controlada por la desconfianza y la obediencia ciega. La extensión del terror. La Inquisición no se quedó en España. Con la expansión del imperio, sus tentáculos llegaron a América. En México, Perú y otras colonias, los tribunales inquisitoriales repitieron los mismos métodos de control, persecución y censura. La sombra del Santo Oficio se proyectó sobre todo un continente. La decadencia. Con el paso de los siglos, el poder de la Inquisición fue decayendo. La Ilustración, con su énfasis en la razón y la libertad, puso en tela de juicio sus abusos. Las reformas políticas y sociales del siglo XIX acabaron por desmantelarla definitivamente. En 1834, la Inquisición española fue abolida oficialmente, pero su legado de terror no desapareció. El legado del terror. Hoy, cuando pensamos en la Inquisición española, pensamos en un símbolo universal de intolerancia. Fue temida porque representaba la unión absoluta entre religión y poder, porque eliminaba la libertad individual y porque convirtió la fe en un instrumento de control. La pregunta que queda en el aire es inquietante. ¿Acaso la Inquisición terminó o simplemente cambió de rostro? Así concluye nuestra exploración de la Inquisición española, una institución que durante siglos sembró el terror con sus torturas, ejecuciones y censura. Fue tan temida porque transformó la fe en un arma, la justicia en un espectáculo y la sospecha en un modo de vida. Recordar su historia es un recordatorio de lo que sucede cuando el poder absoluto no conoce límites.